Iglesia Bautista Priego de Córdoba, culto domingo 7 de junio de 2020. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este domingo especial, un domingo en el que de nuevo podemos reunirnos, aunque sea de esta manera, en el que de nuevo podemos unirnos como iglesia para adorar al Señor, para honrarlo, para glorificarlo, para aprender más también de su palabra y llenarnos de él. Y quería, posiblemente sea el último domingo que estamos en estas circunstancias. Creo que es toda una experiencia el hecho de tener culto de esta forma. Hace unos meses no nos imaginábamos que íbamos a tener este tipo de experiencia, pero bueno, Dios nos da estas oportunidades también de darnos cuenta que la iglesia es mucho más que cuatro paredes, que la iglesia somos cada uno de nosotros y es una lección preciosa para entender lo importante que somos cada uno de nosotros en esta iglesia. Así que quiero empezar poniendo este tiempo en manos del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por un nuevo día, te damos gracias por un nuevo domingo de poder estar aquí, de poder acercarnos, Señor, a ti, de poder venir delante de ti, de poder tener un tiempo juntos como iglesia en el que poder llenarnos de ti, en el que poder glorificarte, honrarte, en el que poder aprender más, llenarnos más de tu amor, Señor. Gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor. Gracias por el regalo que tú nos has dado creándonos, por el regalo que tú nos has dado haciéndonos hijos tuyos. Gracias, Jesús, por tu salvación y gracias por este tiempo. Te pedimos que sea un tiempo de bendición, un tiempo en el que tú nos hables, en el que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, en el que podamos sentirte muy cerquita, Señor, y en el que juntos podamos unirnos también como iglesia para alabarte y glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y en este tiempo quería dejar con vosotros un salmo, que es el Salmo 8, y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y me gusta mucho este salmo porque empieza y termina dando la gloria a Dios y mostrando su grandeza, lo grande que Él es. El salmo nos da ejemplos de la gloria de Dios, de su grandeza, de la belleza de su creación, de su bondad para con nosotros, de que Él nos ha creado. Y nos da una imagen de lo grande que es ese universo, de la luna, de la estrella. Y también nos dice, bueno, y en medio de todo esto, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? Desde una perspectiva física, podemos pensar que el hombre simplemente es una motita de polvo en mitad de un universo infinito que se pierde, se desvanece, pero menos mal que nuestra perspectiva no es simplemente una perspectiva física, es una perspectiva mucho más grande, una perspectiva espiritual. Se dice en estos días, he escuchado muchas veces decir, fíjate que es un simple virus microscópico que ni siquiera podemos ver ha puesto en jaque al mundo entero. Y eso nos ha dado una lección de humildad y nos ha hecho darnos cuenta de nuestra insignificancia delante de los planes de Dios, ¿no? Y como decía antes, qué bueno es tener una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva espiritual, que este salmo nos ayuda a entender ese valor que nosotros podemos tener como seres humanos, como creación divina. Eh, el hecho de ser creación de Dios ya nos da un valor incalculable para Él y para nosotros mismos. Tenemos un valor como creación, como criatura hecha a imagen de Dios. Y el mismo Salmo nos dice que Dios nos ha creado poco menor que los ángeles. Si reflexionamos en eso, es que es un regalo ver todo lo creado y aún así Dios nos ha hecho para señorear toda la creación.
nos ha coronado de gloria y de honra y todo lo ha puesto debajo de nuestros pies. El hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios es un regalo. Dios nos ha coronado, Dios nos ha puesto como señores de esta creación, como criaturas escogidas. Y hace unos días escuchaba también una predicación que hablaba sobre el valor que tenemos para Dios y ponía Mateo 10:31 como ejemplo de que aún los pajarillos que están en el campo, que no valen nada, aún Dios los cuida. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos mucho más valor para Dios? Así que tenemos un valor precioso como criatura de Dios por cómo Dios nos ha hecho, pero además nosotros tenemos el privilegio de tener un valor añadido, de un valor como hijos de Dios, de tener una relación con Él, de poder sentirnos cerca de Dios y de tener al Espíritu Santo incluso dentro de nosotros, que es el mayor regalo que podemos tener, el regalo de la salvación y ese Espíritu que nos guía. Dios nos ha elegido con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades y envió a Cristo a morir por nosotros. Aun cuando solo hubiésemos existido uno de nosotros, Jesús hubiese venido a morir por ti, a morir por mí. Y eso es precioso, poder reflexionar en eso, poder reflexionar en el gran amor de Dios, en el gran regalo que es el poder ser esos hijos de Dios. Jesús mismo se hizo hombre, estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de esa grandeza de Dios, y como leemos en Filipenses 2, hacerse como hombre, ¿no? Hacerse hombre, humillarse a sí mismo, morir, sufrir hambre, sed y sufrir hasta la muerte y poder resucitar como pionero, como un ejemplo para nosotros, como ese Señor que en Él permite que nosotros algún día también podamos resucitar, que podamos tener esa salvación y esa esperanza de vida eterna. Así que creo que hemos tenido tiempos difíciles, tiempos en los que hemos pensado, no podemos controlar nada, no somos nada, pero bueno, me gustaba este pensamiento y durante la semana estaba pensando en este pensamiento, en esta idea del valor que tenemos para Dios, del valor que tenemos como criaturas suyas. Así que demos gracias a Dios, alabémosle por todo lo que Él ha hecho, por su gloria, por su honra, por su grandeza, como hemos visto en este salmo. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y juntos podemos alabarle como esos seres preciosos, como esos seres valiosos para Él, como esos hijos amados, escogidos, que Él le encanta, que podamos cantarle, que podamos adorarle, que podamos derramar nuestro corazón delante de Él. Así que este es un tiempo para que juntos podamos hacer eso, para que juntos podamos darle un poquito de todo lo que Él nos da.
lugar, el más hondo abismo, te alabaré. En mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él persigue con su honor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo creo. Rey del universo y el príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que tendrás. Mi espíritu anhela de su gloria y verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre y corredor. Su nombre es Cristo, Jesucristo.
Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo
Serie Enséñanos a orar. Se aprende, se espera, se hace. Pastor Isaías Rodríguez. La semana pasada comenzamos con una serie de predicaciones acerca de la oración. Estuvimos diciendo que íbamos a estar durante varias semanas hablando sobre Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13. Concretamente estuvimos viendo el versículo 1, donde se nos mostró varias cosas esenciales acerca de la oración. Dice lo siguiente, el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos, después de ver esa impresionante escena de Jesús intimando con su Padre, se le despertó el deseo de aprender a orar. Teniendo en cuenta un estudio de los evangelios, parece que ninguna piedad religiosa de Jesús despertó tanto interés en sus discípulos como la oración. Sin embargo, antes de comunicar uno de sus discípulos el deseo de que fueran enseñados por el Maestro, ellos ya estaban aprendiendo ciertas cosas de la oración por el método de la observación. Jesús está allí, en aquel lugar se dispone a orar y pasa un tiempo allí orando y termina. ¿Qué estaban aprendiendo estos discípulos? Muy bien, uno dice, aconteció que estaba Jesús orando. Y estuvimos diciendo que la oración es también una actividad. ¿Es intimidad? Sí, pero también es una actividad que se hace. Un medio para adentrarse a aguas más profundas en la relación con Dios. Segundo, dice, y cuando terminó, la oración también requiere de un tiempo. ¿Hay que orar sin cesar en todo tiempo? Claro que sí, pero la oración también requiere de un tiempo. 3. Estaba Jesús orando en un lugar. La oración también requiere de un lugar apartado de distracciones. Esas son cosas simples, pero difíciles de ponerla en práctica para el cristiano de nuestro tiempo. Y es lo que estaban aprendiendo los discípulos de Jesús al verlo orar. Pero los discípulos quieren más. Tienen un santo deseo de conocer más acerca de la forma más elevada de actividad cristiana. Orar un tiempo en un lugar específico es solo el comienzo. Hay más. Miran a Jesús intimando con su Padre, escuchan lo que habla. Esta oración es diferente a los escribas, a la de los fariseos. Es una oración viva y se despierta en ellos el deseo de decirle a su Maestro, Jesús, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4, nos dice lo siguiente. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tanto en la última parte del versículo 1, cuando dice, enséñanos a orar, como en la primera parte del versículo 2 que dice, y Jesús le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro. En esos dos versículos se nos muestran algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a la oración. ¿Cuáles son? Primero, nos dice, enséñanos a orar. La oración es algo que se aprende. Segundo, Jesús dice, cuando oréis, la oración es algo que espera Jesús que hagamos. Tercero, Jesús dijo, decid, Padre nuestro. La oración se hace a Dios y con Dios. Comencemos. Primer punto, versículo 1. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. La oración se aprende. Estas palabras nos enseñan que la oración es una práctica religiosa que requiere de un aprendizaje. Era típico en los tiempos de Jesús que los rabinos escribieran oraciones para que sus discípulos después las recitaran. Juan el Bautista había enseñado también a sus discípulos a orar y ahora, claro, ellos también quieren aprender de su maestro. Nada más escuchar esta petición,
Jesús se dispone a enseñar a sus discípulos a orar, versículo 2, y les dijo. Yo me imagino la sonrisa de Jesús de lado a lado y el entusiasmo con la que recibió esta petición. Fijémonos en el versículo 2. El maestro no postergó en el tiempo esa enseñanza. No les dijo, qué bueno, me agrada mucho que queráis aprender acerca de la oración. Ya lo iré enseñando. Él escuchó, enséñanos a orar. Ahora mismo. Y les dijo, dice el versículo 2, la oración requiere de un aprendizaje y Jesús quiere enseñarnos. La cuestión es, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a orar? Orando, orando. La oración es una actividad que se pule, que se perfecciona con la práctica constante, hermanos, como cualquier otra actividad. Así como aprender un idioma extranjero se aprende mucho mejor hablando, también sucede así con la oración. Orar se aprende orando. Hay un autor llamado Andrew Murray, autor del libro Escuela de la Oración, que escribió esto. Leer un libro sobre la oración, escuchar conferencias y hablar es muy bueno, pero no le enseñará a orar. No se consigue nada sin ejercicio, sin práctica. Yo podría escuchar a un profesor de música tocar la música más bella durante un año, pero eso no me enseñará a tocar un instrumento. Por tanto, aunque Jesús va a centrar su enseñanza en el contenido de esa oración, implícitamente también le está diciendo que oren para aprender a orar con las siguientes palabras. Y cuando oréis, decid. Luego él dirá cómo orar, pero deben orar para aprender a orar. Así que hay que orar para aprender a orar. Segundo, hay que aprender a orar con otros. Los discípulos no solo están aprendiendo a orar al escuchar las palabras de Jesús, sino también acompañándolo cuando oraba. Ya hemos hablado cómo los discípulos, por el método de la observación, estaban aprendiendo cosas esenciales acerca de la oración. Jesús oraba solo, pero también oraba con sus discípulos. Y mientras oraba Jesús, ellos observaban, pegaban el oído, escuchaban, y así ellos se daban cuenta que la oración de Jesús era muy diferente a la de los escribas y los fariseos. Ellos contemplaron cómo Jesús intimaba con su Padre, lo que le decía, y eso despertó en ellos el deseo de aprender a orar. A Martín Lutero se le conoce como el cristiano que dijo: tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en oración. Era un hombre que también practicaba la oración en un tiempo específico, en un lugar específico. Pero era un cristiano también que oraba con otros. En una ocasión, el barbero y amigo de Martín Lutero, llamado Peter Beskensdorf, le preguntó si podía enseñarle a orar. Y Lutero le escribió una carta que llamó Una manera sencilla de orar. Queridos, aprendemos a orar orando con otros hermanos. No se trata de aprender las mismas frases que suelta el hermano, sino principios bíblicos acerca de la oración. La iglesia local es el conjunto de creyentes comprometidos entre sí en una zona geográfica concreta. Es un regalo precioso que Dios nos ha dado para aprender a orar. Nos reunimos en el local de la iglesia, o quedamos con otros hermanos en casa, o por medio de la aplicación Zoom en este tiempo, u otras formas posibles, quedamos para orar juntos. Y de esa manera aprendemos unos de otros. Y así como dice Donald Whitney, un hermano en Cristo puede enseñarnos, darle las razones bíblicas al Señor de por qué debería ser respondida una oración. Otro hermano puede mostrarnos por medio de su ejemplo cómo orar a través de pasajes bíblicos. O al ver orar a un hermano intercesor, podemos aprender a orar por las misiones. Orar regularmente con otros puede ser una de las aventuras más enriquecedoras de nuestra vida cristiana. Fijarse, muchos de los grandes avivamientos de Dios tuvieron su origen en un pequeño grupo de personas que se reunieron
para orar y buscar el rostro de Dios. Y así como los discípulos aprendieron de Jesús, o Peter Beskenford de Lutero, asimismo nosotros podemos aprender a orar orando con otros hermanos. Y Dios en su gracia nos ha dado, entre otras cosas, el pertenecer a una comunidad de creyentes. Y en esa diversidad de hermanos que componen la Iglesia del Señor, se nos presenta una extensa carrera de aprendizaje de principios acerca de la oración. ¿Quieres aprender a orar? Ora, mi hermano. Ora y ora con otros también. Tercero, hay otras formas para aprender a orar. La oración también se aprende directamente a través de las enseñanzas habladas al respecto de este tema. Jesús enseñó con su ejemplo, pero también por medio de palabras proclamadas, como vemos en este pasaje de Lucas. Jesús sabía que su enseñanza del Padre Nuestro se iba a recoger como registro bíblico para poder estudiarla y aprenderla por los creyentes de todos los tiempos. Aún así no debemos limitar las enseñanzas acerca de la oración con respecto a las palabras de Jesús. La Biblia entera contiene un manantial de principios para aprender acerca de la oración. Hay un banquete, hermanos, de enseñanza para hartarte de aprender a orar y crecer en este área. Por tanto, toma la palabra del Señor. Mira las oraciones de los personajes bíblicos, los énfasis que dan ellos a la persona de Dios. Date un paseo por los salmos, aprende a expresar tus sentimientos a Dios, ya sean aquellos sentimientos de turbación o aquellos sentimientos de gozo. Aprende la sinceridad que tenían los salmistas al expresarse a Dios. Observa cómo en medio de las amenazas que tuvieron la iglesia primitiva, se reunían todos y unánime alzaron su voz para hablar al Dios soberano. Hermano, echa un ojo a Efesios y mira el ruego de Pablo por los creyentes de Éfeso y ora de la misma forma por tu iglesia. O únete al Espíritu y a la esposa en Apocalipsis y di, ven, ven, Señor Jesús. Hay mucho, hermano, más para aprender. Hay mucho más para profundizar. Hay mucho más para crecer en la oración. Mucho más conocimiento para intimar más y mejor con Dios. Así que ora, hermano. Ora con otros y ora con la Biblia. Pasemos al segundo punto, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis. Estas simples palabras muestran que Jesús espera de nosotros que oremos. Cuando oréis. No es la única vez que dice estas mismas palabras o palabras parecidas. En Mateo 6:5 dice, cuando ores. En Mateo 6:6, pero tú cuando ores. Mateo 6:7, cuando ores. Mateo 6:9, ora de la siguiente manera. En Lucas 11:9, y así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Lucas 19:1, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Jesús da por sentado que vamos a orar, o al menos eso es lo que espera de nosotros como creyentes. La oración es un llamado de parte del Rey Jesús, pero más que sentir una obligación o una carga pesada, al entender que la oración es la voluntad de Dios y es buena, y que su amor por nosotros es inagotable, esto debería motivarnos aún más a orar, sabiendo que lo que nos espera es algo maravilloso. Hay algo innato en el ser humano. Nos gusta complacer a los demás. Y suele pasar que cuanto más posición, más autoridad, más fama o más influencia posea esa persona, se hace como más fácil agradarla. Por desgracia, nos suele ser más fácil hacer un favor a nuestro jefe que al necesitado que está pidiendo en el centro del pueblo. No es lo mismo complacer a alguien que admiramos más que a otro que no creemos que nos aporta nada a nuestro currículum.
Ahora bien, quiero preguntar, ¿hay alguien mejor que Jesús para complacer? ¿Hay alguien más poderoso, con más autoridad y más distinguido que Él? ¿Hay alguien mejor que Jesús para sacarle una sonrisa o darle un beso? Queridos, el mismo llamado de oración es la oportunidad para complacer al Rey de Reyes, de toda autoridad, al Rey con toda autoridad, pero también con todo amor. Oramos y Dios sonríe. Oramos y Dios recibe nuestro beso de amor. ¿Qué pasaría si Jesús se te presentara ahora mismo ahí donde estás y te dijera con ternura que espera que tú ores? ¿No te llenaría esto de amor para ser más fiel en la oración? Pues bien, cuando estamos escuchando estas palabras, cuando oréis, es como si Jesús te llamara por tu nombre y te las dijera cara a cara. Así que anímate, hermano. Haz lo que espera Jesús. Ora, busca su rostro. Otra pregunta que quería hacer. ¿Pide Jesús algo por lo cual no estamos nosotros capacitados o para lo cual nosotros no estamos capacitados? Por supuesto que no. Jesús no está dando la siguiente instrucción a sus discípulos. Y cuando oréis, si es que podéis, decid Padre nuestro que está en los cielos. No, eso no dijo Jesús. Jesús no es frívolo, no es irónico. Él no juega con sus discípulos. Él no está esperando algo de ellos que sabe realmente que no puede hacer. Tampoco está pensando en que solo algunos de sus discípulos están llamados a la oración. Jesús espera que todos los cristianos oren. Todos los cristianos oren. Jesús llama a orar y espera que oren. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el que capacita a los suyos por medio de su Espíritu Santo para orar. Pienso que somos nosotros los que esperamos muy poco de nosotros mismos. En cierto sentido no está mal, es una realidad. Sin Cristo nada podemos hacer. Pero en otro sentido no está bien. Si minusvaloramos el poder de Cristo en nosotros. Y esto, hermanos, lo hacemos mucho. ¿Y qué es lo que sucede? Que al pretender orar sin el poder del Espíritu, sin depender de Cristo, decaemos fácilmente en esta práctica de la oración. Y como nunca parece que entramos en una buena dinámica de la oración, llegamos a pensar que no es posible o que la oración es para algunos escogidos, que Dios le ha dotado con mucho más músculos espirituales. Pero si nos vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 19, Pablo ruega por todos los hermanos que están en Éfeso, que sean iluminados para saber cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con ellos, los cuales creen en Jesús, una fuerza poderosa y eficaz, la cual obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa misma fuerza que operó en el ministerio de Jesús, haciéndole que predicara con denuedo, prodigios, señales, fortaleciéndole en los momentos difíciles, ese mismo poder que actuó para resucitarle de entre los muertos, es el mismo poder que opera en todos los que creen. Cuesta orar, mucho para nuestra carne. ¿Estamos capacitados para hacerlo? De sobra, de sobra. El poder de Dios está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Somos llamados a una tarea que requiere esfuerzo, que requiere diligencia, que requiere entrega, pero hay a nuestro lado un paracletos, un ayudador, que es el Espíritu Santo, Dios actuando en aquellos que creen. No centres tu mirada en ti mismo, en tus habilidades, en tu experiencia, en tu propia fuerza. Reconoce que tú no puedes, pero con Cristo todo lo puede. Mi hermano, Jesús espera que ores, pero nunca olvides que también te ha capacitado y continuará capacitándote para hacerlo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que anímate, conforta tu corazón con estas palabras y levántate en fe para orar con regularidad en el poder del Espíritu Santo. Así que ya hemos visto que la oración se aprende, que la oración se espera de todo cristiano. Y por último, tercer punto, la oración se hace a Dios y con Dios. Versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid. La oración, entre otras cosas, también contiene palabras. Y ya hablaremos del contenido de la oración durante las siguientes semanas. Pero donde yo quiero colocar el acento es a quién se dirige esas palabras. Orar viene del latín orare, que significa hablar. Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Las palabras de nuestra oración deben dirigirse a Dios. Muchos dirán, obvio, Isaías. No obstante, muchas veces nuestra experiencia práctica con la oración difiere mucho acerca de lo que creemos en teoría. No siempre que oramos y pronunciamos Dios mío, Señor, nos estamos realmente dirigiendo a Él. Muchas veces la dirección de nuestras palabras no es la misma dirección que toma nuestro corazón. Jesús en el Sermón del Monte enseña a sus discípulos que no oren como los escribas y los fariseos, los cuales ellos amaban orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Jesús les dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era el problema de estos religiosos? El problema era que los escribas y los fariseos oraban centrando la mirada en el que está orando en vez de centrarla en aquel a quien había que orar. En fin, centraban la mirada en sí mismo y no en Dios. Y a pesar de que el nombre del Señor estaba en los labios de estos religiosos, su corazón estaba muy, pero que muy lejos de Dios. Por un lado, no oraban dirigidos a Dios, sino a ellos mismos, con el simple deseo de cumplir un mandamiento y así ganarse su propia aprobación. Por otro lado, ellos oraban con el deseo de producir un efecto con sus palabras en la audiencia que escuchaban y así ser admirado por esta. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Cómo ora este tío? ¡Qué hombre de oración! ¡Magníficas las palabras que usa! Eso es lo que quería producir estos escribas y fariseos, los demás. Jesús enseña a sus discípulos, decid, Padre nuestro. La oración está dirigida a Dios. Obvio, no solemos tenerlo tan claro. Muchas veces caemos en la tentación de orar con la finalidad de cumplir un simple mandamiento. Transformamos la oración en el fin en vez del medio para llevarnos a Dios. Oramos con el deseo de sentirnos bien con nosotros mismos por el hecho de que, bueno, hemos orado, pero no por el deseo realmente de estar con Dios. Mira, sentirnos bien por haber subido a una montaña para contemplar un amanecer en vez de sentirnos bien por haber contemplado el amanecer son cosas muy, muy diferentes. El primer sentimiento es un producto de lo que tú haces. El segundo sentimiento es algo que has recibido. En el primer sentimiento podríamos decir de una manera coloquial, tú te lo guisas y tú te lo comes. Y en el segundo sentimiento te sirven y tú disfrutas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hacer la actividad de la oración no es lo que nos debe llenar de gozo, sino estar con Dios. Si en el esfuerzo de subir y bajar una montaña está nuestro gozo, es decir, si en la práctica de la oración está nuestro gozo, estamos llenos de orgullo, no estamos orando a Dios, lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Y nuestras palabras tienen una dirección distinta a la de nuestro corazón. Pero si contemplar el amanecer, es decir, contemplar a Dios es tu gozo, si oras para llegar a ese punto,
Tus oraciones están dirigidas realmente a Dios. Tus palabras tienen la misma dirección que tu corazón. También podemos caer en el error de los escribas y los fariseos de orar pensando en producir un efecto en los demás que nos están escuchando. Y es más, el hecho también de no querer orar públicamente por miedo a no formar las palabras adecuadas nos refiere que hemos perdido de vista totalmente a Dios y la oración no la estamos o no estamos pretendiéndola hacer para Dios mismo. Así que, queridos, la oración se hace a Dios, pero también tenemos que saber que la oración se hace con Dios. Otro de los problemas de los judíos de aquella época era que ellos concebían a Dios como alguien tan superior, tan trascendente, que apenas era posible imaginarse una relación personal con Él. Sin embargo, Jesús enseña y dice, decid, Padre nuestro. Aunque en las siguientes predicaciones nos vamos a adentrar más en el contenido del Padre Nuestro, a primera vista podemos ver que la oración es una relación personal con un Dios personal. Es hablar con Él, estar con Él, con nuestro Padre. Como los judíos de la época de Jesús, nosotros también podemos caer en el error de ver a un Dios impersonal o un Dios demasiado trascendente que en la práctica de la oración se manifiesta con oraciones que parecen soliloquios y estamos ahí hablando y como si Dios no estuviera y damos un montón de palabras, pero cuando nosotros oramos con Dios, es una conversación con Dios. Queridos hermanos, Dios es una persona, es nuestro Padre. Háblale a Él, pero habla también con Él. Quiero concluir recordando estos 3 puntos cuyas implicaciones nos deben motivar a orar. 1. La oración se aprende. Se aprende orando, orando con otros y orando con la Biblia. Hay mucho más para aprender, hay mucho más para profundizar, hay mucho más para crecer en la oración, hay mucho más conocimiento para intimar más y mejor con Dios. 2. La oración se espera del cristiano. Jesús espera que oremos. Es la voluntad de un rey lleno de autoridad y lleno de amor. Su voluntad es buena para con nosotros. Si eso espera, es porque puedes hacerlo por medio del Espíritu Santo. Te ha capacitado a ti, me ha capacitado a mí. Así que conforta en este día tu alma con estas palabras. Anímate, cumple con tu llamado. Entrégate a una vida de oración con regularidad y saca una sonrisa de lado a lado a Jesús. Y 3, recuerda que la oración se hace a Dios y con Dios. Olvídate de ti mismo y céntrate en Él. Él está presente cuando tú oras. Él está infinitamente entusiasmado a relacionarse contigo. Él está atento a cada gesto que hacemos, a cada palabra que pronunciamos, a cada pensamiento que tenemos. Cuando tú le estás hablando, Él no está distraído con la televisión o con el móvil o con un montón de preocupaciones en la cabeza. Dios no es como nosotros, pero sí es una persona que está entusiasmada en estar contigo y conmigo, no porque nos necesite, sino porque su entusiasmo está en hacernos bien. Y cuando oramos, ¿sabes lo que pasa? Que nos comunicamos con Él, estamos con Él, con el Dios de toda bondad, con nuestro Padre Celestial. Queridos, nunca olvidemos que Jesús no solo nos enseña a orar al Padre, sino que Él fue el camino que nos llevó al Padre. Jesús restauró la relación entre Dios y nosotros por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y este hecho debería ser la mayor motivación para que cada día, por medio del Espíritu Santo, a través de Jesús, oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor os bendiga.